Mari Mari Compuche, Incheta Sebastián Calfuqueo Piñén, artista mapucheñén. Hola a todos, mi nombre es Sebastián Calfuqueo, soy artista visual mapuche, vivo en la ciudad de Santiago. Mi familia es producto de la migración de Santiago hacia la ciudad de Santiago desde el territorio que históricamente se le ha denominado Hualmapu, un territorio que comienza a ser destruido o desarmado durante la pacificación de la Araucanía y donde muchas familias mapuches tienen que emigrar desde el campo a la ciudad por el empobrecimiento que hizo el Estado de Chile hacia las comunidades indígenas. Mis abuelos, en mi caso específico, eran quienes manejaban el mapuzungún y no enseñaron a mis padres y a mis tíos el mapuzungún, y mi generación recién es la generación que comienza a recuperar esa historia con la lengua, esa historia con la cultura y cómo de alguna forma nos empezamos a hacer cargo de esa violencia acumulada. Y mis abuelos eran castigados con palos si es que hablaban en los únicos años que fueron al colegio, si es que como no sabían hablar otra lengua que no fuese el mapuzungún en un momento, les pegaban con varillas las manos para que no hablaran mapuzungún. Entonces había una memoria corporal de no hablarlo en el espacio público, de hablarlo solo en espacios muy privados, donde hubiese confianza absoluta. Y eso creo que de alguna forma empieza a romperse con estas nuevas generaciones de mapuches, de personas indígenas que están volviendo a su origen, a su lengua, porque la lengua es un espacio muy político, porque la lengua también es cosmovisión. Yo soy la primera generación de mi familia que va a la universidad, que ingresa a la academia, y para mí eso es muy develador de la situación racista que existe en Chile y en otros países de Latinoamérica, donde las personas que venimos de un origen indígena o que tenemos vínculo con un mundo indígena, estamos un poco delimitados por eso, y es muy fuerte que en nuestras generaciones actuales sean las que realmente empiezan a disputar esas representaciones históricas que se han hecho sobre los pueblos indígenas. Yo siempre digo que las personas que provenimos de algún pueblo indígena siempre estamos como obligados a estar en un pasado. El presente es algo que se nos cuestiona y el futuro es algo que no existe, que no, ni siquiera existe esa posibilidad. Siento que siempre en nuestras obras, en diversos artistas indígenas, estamos pensando eso, cómo desentramar un poco esta idea histórica de lo tradicional versus lo contemporáneo, y cómo estas dos cosas finalmente siempre han convivido juntas. Siempre han tenido que convivir de alguna u otra forma, si no los pueblos no tendrían las cosas que siguen resistiendo, desde la lengua, desde los textiles, desde la platería, desde la escultura. O sea, acá, por ejemplo, en Chile siempre se habla de el arte contemporáneo mapuche como algo nuevo. Y yo no creo que los artistas contemporáneos mapuches sean algo nuevo. Yo siempre he creído que han estado siempre, pero la historia del arte o los intereses dentro de las artes visuales nunca han estado en esos espacios, nunca han develado esa historia. Entonces, no es que existamos los primeros artistas indígenas, sino que existen desde hace mucho tiempo antes y no le han puesto el ojo que deberían poner a esas producciones. El Machihueye es una figura que aparece en 1606 en un primer diccionario que es de Luis de Valdivia, acá en el territorio que hoy se llama Chile, y también aparece en un texto fundamental dentro de la colonización que es El cautiverio feliz, que es de Núñez de Pineda y Bascuñán, que también corresponde al siglo XVII. Y en este texto Núñez de Pineda y Bascuñán retrata la figura del güeye como una persona sodomita, una persona que transiciona entre lo femenino y lo masculino y que también puede tener prácticas ligadas a la homosexualidad o a la sodomía. Se habla mucho de este personaje como alguien que tiene un poder espiritual muy grande y que es respetado en las comunidades mapuche. Esa figura se va perdiendo a través del tiempo. Para mí, encontrarme con todos esos vestigios del Machihueye, de una persona que era respetada en su dimensión sexual y también en su dimensión espiritual, ha sido fundamental para conciliar también esa parte sexual identitaria con el mundo mapuche. You Will Never Be Away es una obra del 2015 que es una video performance muy simple, que tiene un telón donde yo me voy vistiendo con un traje
de machi, un traje falso comprado en el barrio Meix, un barrio que produce a gran escala capitalista diversas cosas en el centro de Santiago. Y la obra hace esta conexión de mi biografía con esta historia borroneada del machi güeye que no es tan conocida en general. Ningún historiador le ha dedicado un tiempo, yo creo, importante a pensar estas identidades que se escapan del binarismo femenino y masculino. La historia de Caupolicán dice que él fue elegido como toqui, líder contra la colonización de España, porque cargó 2 días en su hombro un tronco frente a sus adversarios que no pudieron hacerlo. Entonces, al resistir esta carga del tronco, fue elegido como el líder, el hombre más viril de todo este relato de la Araucana, es quien tiene más como relación en torno a esa masculinidad construida dentro del imaginario. Y es muy interesante, esa obra yo partí pensando cómo Caupolicán no se podía acercar ni un poco a nada a lo que yo soy corporalmente, ni en mis representaciones como imaginario. Entonces yo lo que hago es tomar la figura de Caupolicán, tomar el gesto del tronco, ahuecar un tronco, decidir ahuecar un tronco de coihue, por medio de la relación que hay con el concepto hueco en Chile. Hueco es la forma en que a mí me llamaron en el colegio durante mucho tiempo, la forma despectiva para denominar a las personas no heterosexuales. Hueco también significa que careces de algo, que eres vacío de algo. Y me interesaba esa idea de cargar el tronco en estos diversos espacios que finalmente terminan desembocando en el matadero Franklin, que es el último lugar, donde los hombres entre 50 y 60 años reconocen la figura de Caupolicán y me empiezan a gritar muchos insultos machistas y homofóbicos solamente por cargar un tronco hueco y unos tacos violeta. Entonces creo que es una obra que es muy potente en el valor simbólico de las imágenes, como también yo voy construyendo guiños. Siento que son como pequeñas señales para que las personas vayan direccionando hacia dónde leer la obra, porque la obra no tiene un solo lugar de lectura, sino que múltiples, creo yo. Yo siempre he sido una persona no binaria que no ha estado en el espacio hegemónico de la masculinidad ni tampoco en el espacio hegemónico de la feminidad. Entonces mi cuerpo siempre fue un problema, siempre fue una evidencia de mi ser. Creo que por causa de mi cuerpo siempre tuve problemas. Mi cuerpo para mí era el filtro de todas las relaciones que pudiese tener en la vida, como siempre estaban permeadas por cómo yo me veía o por cómo yo actuaba. Entonces para mí el cuerpo siempre ha sido un espacio muy político. Bueno, es inevitable no pensar en la herencia de Lepe, en la herencia de Pedro Lemebel, de Francisco Casas, de Lorenza Botzner, que también ha estado súper invisibilizada dentro de la historia en Chile, de grandes performances que existen, Copelo también, que bueno, hay muchos performances que estuvieron poniendo el cuerpo en dictadura principalmente y haciendo obras que son fundamentales para pensar el arte en Chile. Seguimos viviendo bajo una constitución creada en una dictadura, o sea, ese nivel de violencia como simbólica es tan fuerte, pero nos demoramos tanto tiempo en darnos cuenta que había que cambiarla y la veíamos tan lejana, esa posibilidad. Entonces creo que para mí es muy radical lo que está pasando, es el comienzo, para mí solo un comienzo de un cambio que se está gestando con mucha fuerza y en muchos campos. Siento que la constitución, una nueva constitución para Chile le da la oportunidad de pensar en en esos errores cometidos en la historia, principalmente. En errores que hasta el día de hoy, sobre todo el Estado, no nos ha hecho conscientes. Por ejemplo, en el genocidio a muchos pueblos indígenas en el extremo sur de Chile, a las mismas comunidades mapuche. El Estado de Chile ni siquiera ha reconocido esa matanza que se generó hacia esos pueblos indígenas, que realmente fue un genocidio. El domingo, cuando celebramos el plebiscito, creo que es la primera vez que en Chile veo tantas banderas, más banderas mapuches que chilenas, que eso me parece como, no sé, muy radical de cómo ha cambiado el tiempo, cómo ha cambiado la historia y cómo de alguna forma como que mi trabajo y el trabajo de otros artistas mapuches van de la mano de muchos de estos cambios sociales.